La hija de un multimillonario fracasó en todas las pruebas hasta que un pobre niño de 7 años le enseñó a empezar desde cero, sorprendiendo a todos. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Tu hija es intocable. Las palabras golpearon a Richard Wellington como un impacto físico. La doctora Patricia Hawthorne, la psicóloga educativa más cara de Beverly Hills, estaba sentada frente a él en su impecable oficina, dictando un veredicto que ni todo el dinero de un multimillonario podía cambiar. «Eso es imposible», dijo Richard con la voz apenas controlada. «Madison solo necesita el enfoque correcto. No lo hemos intentado». «Señor Wellington, he evaluado a más de 3,000 niños en mi carrera. Su hija ha fallado en cada una de las pruebas. Matemáticas, lectura, comprensión, acertijos lógicos básicos que los niños de 6 años dominan fácilmente». El tono clínico de la doctora Hawthorne atravesó su negación. Ella obtuvo el puntaje más bajo en todas las categorías. En la sala de espera, Madison, de 8 años, pegaba su oído contra la puerta, con el corazón rompiéndose con cada palabra. Ya había escuchado susurros antes, de maestros, tutores, incluso de su niñera, pero nunca expresados con tanta crudeza. Inenseñable. La palabra se grabó en su memoria. 20 minutos después, padre e hija estaban sentados en su Bentley en completo silencio. Madison miraba sus manos, preguntándose por qué Dios la había hecho tan diferente de los demás niños. ¿Por qué su cerebro no podía funcionar como el de ellos? ¿Por qué los números nadaban en la página como peces que no podía atrapar? «Papá», susurró, «¿soy tonta?» Los nudillos de Richard se pusieron blancos en el volante. Su pequeña, su preciosa Madison, reducida a preguntarse si era tonta. Toda su riqueza, todo su poder, y no podía arreglar eso. «No, cariño, no eres tonta. Solo no hemos encontrado al maestro correcto todavía». Mientras conducían por el centro, pasando las relucientes torres de su imperio empresarial, Richard se sintió más impotente que cuando había empezado sin nada. Al menos entonces el trabajo duro había sido suficiente. Ahora, al ver cómo el espíritu de su hija se desmoronaba, prueba tras prueba, fracaso tras fracaso, se dio cuenta de que el dinero no podía comprar lo que ella más necesitaba. Se detuvieron en un semáforo cerca de Riverside Elementary, una modesta escuela pública, a años luz de la academia privada de Madison. A través de la cerca de malla, los niños jugaban durante el recreo, sus risas llevadas por la brisa de la tarde. Madison observó a un pequeño niño latino enseñando a un grupo de niños más pequeños a hacer rebotar piedras en un charco. Se movía con tanta paciencia demostrando la técnica una y otra vez hasta que cada niño lograba hacerlo. Cuando la niña más pequeña finalmente hizo que su piedra rebotara 3 veces, el rostro del niño se iluminó de pura alegría. «Mira, papá», susurró Madison. «Él les está enseñando». Algo en su voz hizo que Richard mirara más de cerca. El niño no podía tener más de 7 años, y sin embargo tenía un don natural para explicar las cosas, para hacer que aprender pareciera fácil y divertido. «Es lindo, cariño», dijo Richard distraídamente mientras cambiaba la luz. Pero Madison no pudo olvidar la sonrisa gentil de aquel niño, ni la manera en que celebraba cada pequeña victoria. En su mundo de fracasos costosos y diagnósticos clínicos, acababa de presenciar algo mágico. Alguien que creía que cualquiera podía aprender. No sabía que al día siguiente sus mundos chocarían de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, el chofer privado de Madison tomó un desvío equivocado, evitando las obras en Sunset Boulevard. En lugar de llegar a la entrada de mármol de la Academia Prestige, con sus jardines cuidados y servicio de ballet, se encontraron frente a Riverside Elementary, donde niños con ropa sencilla pero limpia entraban por puertas metálicas simples, sus risas resonando sobre el asfalto agrietado. «Señorita Madison»,
Tenemos que llevarla a la escuela, dijo James, mirando nerviosamente su reloj. Había conducido para la familia Wellington durante 8 años y nunca había llegado tarde. Espera aquí, James, dijo de repente Madison, con el corazón latiendo con un valor inesperado. Quiero ver algo. Antes de que su chofer pudiera protestar, salió del Bentley de asientos de cuero y caminó hacia el patio de juegos, su uniforme de diseñador haciéndola destacar como un pavo real entre gorriones. Allí estaba él, el niño de ayer, sentado solo bajo un roble del Nilo, ayudando pacientemente a un niño más pequeño con una hoja de matemáticas. Su concentración era total, tan diferente de la de sus tutores caros, que siempre miraban sus relojes Rolex y parecían ansiosos por escapar. «Lo estás enseñando mal», dijo Madison, acercándose a ellos a pesar de su corazón acelerado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por meses de frustración con métodos fallidos. El niño levantó la vista, revelando unos cálidos ojos marrones que no mostraban juicio alguno, solo curiosidad. Su sonrisa era genuina de una manera que Madison rara vez veía en su mundo privilegiado. «Hola, soy Tommy Martínez. Y probablemente tengas razón. Solo tengo 7 años y también estoy aprendiendo. ¿Qué harías diferente?» Madison parpadeó, completamente sorprendida por su amabilidad. En la Academia Prestige, admitir ignorancia significaba muerte social, burlas susurradas y aislamiento en las mesas del almuerzo. Aquí había un niño reconociendo sus limitaciones sin ninguna vergüenza. Yo no lo sé. Soy terrible en matemáticas. Todos lo dicen. Nadie es terrible en matemáticas, dijo Tommy sencillamente, dando una palmadita en la hierba a su lado. Solo que no han encontrado todavía cómo entrar en ellas. Las matemáticas son como aprender un nuevo idioma. Algunos necesitan dibujos, otros necesitan historias, otros necesitan tocar cosas. ¿Quieres sentarte con nosotros? Algo en su voz, completamente libre de juicio, lleno de curiosidad genuina y calidez, hizo que Madison se hundiera en la hierba junto a ellos, ignorando que su costosa falda plisada se mancharía. Por primera vez en meses, se sintió lo bastante segura como para arriesgarse a equivocarse. «Mira este problema». Tommy señaló el 7+5 escrito con números cuidadosos en una hoja arrancada de cuaderno. En vez de pensar en números flotando en el espacio, imagínalo como tus cosas favoritas. Tienes 7 muñecas hermosas, y tu amiga te regala 5 más para tu cumpleaños. ¿Cuántas muñecas tienes en total? Los ojos de Madison se agrandaron mientras la comprensión la inundaba. 12. Porque puedo imaginarme mi colección de muñecas en la estantería de mi habitación. La sonrisa de Tommy iluminó todo su rostro. Exacto. Las matemáticas no se tratan de memorizar reglas que no tienen sentido. Se trata de entender lo que los números representan en el mundo real. La campana de la escuela sonó, rompiendo el momento mágico como vidrio hecho añicos. Mientras los niños corrían hacia adentro, Madison se dio cuenta de que había aprendido más en 5 minutos con Tommy que en meses de sesiones de tutoría costosas que solo la dejaban sintiéndose más rota que antes. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó con urgencia, desesperada por no perder esa sensación de esperanza. Todos los días, prometió Tommy, recogiendo sus materiales gastados. Mismo lugar, misma hora. Mientras James buscaba frenéticamente en el patio de juegos, Madison regresó al Bentley con algo que había olvidado que existía: la creencia de que tal vez, solo tal vez, no estaba perdida después de todo. Durante 3 días mágicos, Madison convenció a James de tomar la ruta escénica pasando por Riverside Elementary, alegando que le gustaba ver cómo vivían los niños normales. Cada mañana pasaba valiosos minutos robados con Tommy antes de que su chofer se pusiera suspicaz y exigiera irse a la Academia Prestige, donde otro día de fracaso académico la esperaba. «Eres diferente de otros niños ricos que he conocido», observó Tommy el jueves por la mañana,
mientras la veía luchar con las tablas de multiplicar que la habían atormentado durante meses. Tú en realidad escuchas cuando la gente habla y no actúas como si ya lo supieras todo. ¿Otros niños ricos?, preguntó Madison, sorprendida y curiosa. En su mundo protegido, rara vez se encontraba con niños de otros entornos. Mi mamá limpia casas en Beverly Hills 3 días a la semana. A veces voy con ella en las vacaciones de verano. La voz de Tommy no tenía amargura, solo una aceptación sencilla. Escucho a los niños a veces. Piensan que ya lo saben todo. Nunca hacen preguntas. Nunca admiten cuando están confundidos. Pero la confusión es el comienzo del aprendizaje. Tommy le entregó pequeñas piedritas que había recogido en el patio. Mira, probemos 4 Quidless 3, con estas en vez de solo mirar los números en el papel. Madison colocó cuidadosamente las piedras en 4 grupos de 3, el ceño fruncido en concentración. De repente, su rostro se iluminó con entendimiento. Oh, es como hacer equipos iguales para un juego. 4 equipos con 3 jugadores cada uno hacen 12 jugadores en total. ¿Lo estás entendiendo? La emoción de Tommy era contagiosa. Todo su cuerpo vibraba de alegría. No eres tonta, Madison, ni de cerca. Solo aprendes de manera diferente a como te enseñan en esa escuela elegante. Esa tarde, en la Academia Prestige, Madison sorprendió a la señora Patterson al resolver correctamente un problema de multiplicación usando en su mente el método de las piedritas, visualizando grupos de objetos en lugar de números abstractos. Su maestra la miró completamente desconcertada. Madison nunca había mostrado tal comprensión. Nunca había resuelto nada sin lágrimas y frustración. ¿Dónde aprendiste esta técnica, Madison?, preguntó la señora Patterson, con voz afilada de sospecha. Lo descubrí yo sola, mintió Madison con naturalidad, protegiendo su amistad secreta como un tesoro precioso que los adultos podrían intentar robar o arruinar con sus reglas complicadas. Esa noche, Richard Wellington levantó la vista de sus reportes financieros y encontró a su hija intentando hacer la tarea sin lágrimas por primera vez en meses. Su habitual colapso nocturno había sido reemplazado por una concentración tranquila y sonrisas ocasionales. Pareces diferente, cariño. Más feliz, más segura de ti misma, observó, dejando a un lado papeles que valían millones para enfocarse en ese cambio tan valioso en su hija. Madison solo sonrió misteriosamente, pensando en la voz paciente y las palabras alentadoras de Tommy, en la forma en que hacía que aprender se sintiera como una aventura y no como un castigo. No podía contarle a papá sobre sus visitas matutinas. Él nunca entendería por qué un niño pobre de una escuela pública lograba lo que los costosos expertos de la Ivy League habían fallado tan miserablemente en conseguir. Quizás finalmente estoy creciendo, dijo ella, pero sus ojos guardaban secretos. Richard Wellington no había construido un imperio de miles de millones pasando por alto detalles importantes. Algo fundamental había cambiado en su hija, y sus instintos le decían que debía investigar. Mientras tanto, en Riverside Elementary, la maestra de Tommy, la señorita Rodríguez, notó que él dibujaba complejos diagramas matemáticos durante su tiempo libre, ecuaciones muy por encima de lo que se enseñaba en primaria. Tommy, ¿dónde aprendiste a trabajar con problemas como estos?, preguntó sorprendida. Tommy levantó la vista de su cuaderno, deteniendo el lápiz a mitad de cálculo. Simplemente me gusta descubrir cómo ayudar a que la gente entienda mejor las cosas. Lo que ni Madison ni Tommy sabían era que sus encuentros matutinos no habían pasado desapercibidos. Alguien había estado observando cómo se desarrollaba esa improbable amistad, y al día siguiente su secreto cuidadosamente guardado sería expuesto de formas que ninguno de los dos podía imaginar. Richard Wellington se enorgullecía de resolver problemas complejos, ya fuera en la sala de juntas o en asuntos familiares, y la misteriosa transformación académica de su hija era un rompecabezas que exigía investigación inmediata. El viernes por la mañana, en lugar de dirigirse a su oficina en el centro, decidió seguir el coche de Madison a una distancia prudente,
genuinamente intrigado por esa ruta escénica que James mencionaba con creciente frecuencia. Lo que descubrió frente a Riverside Elementary lo dejó completamente sin palabras y cuestionando todo lo que creía saber sobre la educación. Su hija, perfectamente vestida, estaba sentada con las piernas cruzadas en la tierra, junto a un niño latino con ropa limpia, pero evidentemente de segunda mano. Ambos se inclinaban sobre un cuaderno gastado con la intensa concentración de jóvenes científicos, realizando descubrimientos revolucionarios. Madison se reía de pura alegría, mientras trabajaba en problemas matemáticos que durante meses la habían reducido a lágrimas de frustración. «Señor, ¿debo informarle a la señorita Madison que está aquí?», preguntó James al notar el Mercedes negro de Richard en su retrovisor, confundido por la vigilancia inusual. «No», respondió Richard en voz baja, completamente cautivado por la escena que se desplegaba ante él. «Déjame mirar y aprender». Observó la metodología de enseñanza de Tommy con asombro creciente y hasta con admiración profesional. El niño usaba tapas de botellas para los ejercicios de conteo, dibujaba elaboradas figuras en la tierra para explicar conceptos y transformaba cada problema abstracto en historias vívidas que Madison podía visualizar y conectar emocionalmente. En solo 20 minutos, Madison había dominado conceptos matemáticos que sus tutores de $300 la hora, con sus títulos de prestigio y métodos tradicionales, nunca habían logrado enseñarle. Cuando finalmente sonó la campana y Madison regresó de mala gana al coche, charlando emocionada sobre familias de números y aventuras matemáticas, Richard la siguió a distancia, con la mente acelerada por posibilidades y preguntas. Necesitaba saber todo sobre ese niño milagroso que había logrado lo que su vasta riqueza no podía comprar. A la hora del almuerzo, Richard Wellington hizo algo sin precedentes en su vida cuidadosamente programada. Canceló una junta crucial de la junta directiva, valorada en millones en posibles acuerdos, y entró en la modesta oficina de Riverside Elementary, sintiéndose curiosamente nervioso ante esa investigación poco convencional. «Quisiera hablar con la directora Rodríguez sobre uno de sus estudiantes», dijo al secretario sorprendido, que lo reconoció de las fotos de los periódicos, pero jamás había imaginado a un multimillonario visitando su escuela sin fondos. Una hora después, Richard conoció la extraordinaria historia de Tommy. Tenía 7 años, pero leía a un nivel cercano al de la preparatoria. Ayudaba constantemente a sus compañeros con dificultades durante el recreo, sin ninguna formación docente formal, mostrando una comprensión intuitiva de cómo diferentes mentes procesaban la información. Su madre, María Martínez, trabajaba en 3 agotadores empleos de limpieza para mantenerlos después de que el padre de Tommy muriera en un trágico accidente de construcción hacía 2 años. «Tommy tiene un don extraordinario para enseñar», explicó la directora Rodríguez, con la voz llena de admiración y también de frustración. «Pero no tenemos recursos para programas avanzados, ni capacitación especializada. Él básicamente se está educando solo mientras eleva a la mitad de nuestros estudiantes con dificultades en el camino». Esa noche, Madison prácticamente saltaba de alegría al entrar en el despacho de Richard, con la tarea terminada y un ánimo más alto del que él había visto en años. «Papá, saqué un A- en mi prueba de matemáticas hoy. La señora Patterson dijo que fue el mejor trabajo que he hecho». «Eso es absolutamente maravilloso, cariño. Dime, ¿cómo resolviste esos problemas tan difíciles?», preguntó, ya sabiendo la respuesta pero queriendo escuchar su versión. La confiada sonrisa de Madison vaciló ligeramente. Había sido tan cuidadosa en mantener sus encuentros con Tommy en completo secreto, pero algo en la expresión conocedora de su padre le sugirió que su elaborado disfraz podía estar derrumbándose. «No sé de qué hablas», dijo débilmente, con una voz que traicionaba su ansiedad. «Madison, te vi esta mañana con el niño de Riverside Elementary. Sé que él te ha estado ayudando a aprender de formas que funcionan para tu mente». El corazón de Madison se hundió hasta el estómago. Ahora papá seguramente le prohibiría ver a Tommy.
y ella inevitablemente volvería a ser la niña inenseñable que no podía dominar nada sin importar cuánto lo intentara. Pero las siguientes palabras de Richard la dejaron completamente sorprendida. Me gustaría conocer adecuadamente a ese Tommy Martínez y aprender sobre sus métodos de enseñanza tan notables. El sábado por la tarde, Richard Wellington se encontraba nervioso en la puerta de un estrecho edificio de apartamentos en un barrio al que su equipo de seguridad le había aconsejado no ir, sintiéndose más ansioso que antes de cualquier negociación empresarial de alto riesgo o adquisición corporativa. Madison le apretaba la mano con fuerza, igual de nerviosa por presentar sus dos mundos completamente diferentes y esperando que no chocaran de manera destructiva. «Señor Wellington». María Martínez abrió la puerta, con los ojos muy abiertos de sorpresa y reconocimiento. Había limpiado la enorme mansión de sus vecinos en Beverly Hills durante 2 años, siempre entrando por la puerta de servicio, sin imaginar jamás que el famoso multimillonario visitaría su humilde hogar. Por favor pase», dijo ella, visiblemente nerviosa. El pequeño apartamento de 2 habitaciones estaba impecable, pero dolorosamente austero. Un sofá gastado con cojines cuidadosamente remendados, una mesa plegable que servía a la vez de comedor y escritorio, y paredes orgullosamente cubiertas con certificados académicos de Tommy, hojas de ejercicios de matemáticas mejoradas de Madison, y fotos familiares que mostraban tiempos más felices antes de la tragedia. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en la esquina, ayudando pacientemente a su tímida prima de 6 años, María Elena. Con la comprensión lectora, su voz suave y alentadora mientras la guiaba a través de un libro ilustrado sobre la amistad. «Tommy», llamó Madison en voz baja, sintiéndose de repente cohibida por su ropa cara en aquel espacio modesto. «Este es mi papá, el señor Wellington». Tommy se levantó con gracia y extendió su pequeña mano con una compostura y dignidad notables que impresionaron de inmediato a Richard. «Es un placer conocerlo, señor Wellington. Madison es increíblemente lista. Solo necesitaba que alguien le mostrara que los números pueden ser amigos en lugar de enemigos aterradores que atacan su mente». Richard se arrodilló a la altura de los ojos de Tommy, estudiando a ese niño extraordinario que había logrado lo que equipos de costosos expertos educativos nunca habían conseguido. «Tommy, entiendo que has estado ayudando a Madison a descubrir sus habilidades matemáticas». «Sí, señor. Pero ella también me ha estado enseñando cosas», respondió Tommy con sinceridad. «Los niños ricos ven el mundo desde ángulos diferentes a los niños como yo. Es muy interesante aprender sobre su perspectiva y experiencias. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor, hijo?», preguntó Richard, genuinamente curioso por los sueños y ambiciones de aquel niño. Los oscuros ojos de Tommy se iluminaron con una intensidad apasionada. «Maestro, definitivamente. Quiero ayudar a los niños que se sienten tontos a darse cuenta de que en realidad son brillantes a su manera especial. Todos aprenden de manera diferente. Los adultos solo lo olvidan a veces y tratan de forzar que las piezas cuadradas entren en agujeros redondos». Richard miró alrededor del humilde apartamento, notando la pila de facturas sin pagar en el mostrador, el único calefactor, y las manos de María marcadas con callos profundos, trasños de limpiar casas ajenas. Una idea revolucionaria empezó a formarse, una que podía cambiar fundamentalmente el futuro de ambas familias. «Tommy, ¿y si te dijera que hay una manera de que enseñes a muchos más niños? Para ayudar a chicos como Madison que sufren y se frustran en entornos educativos tradicionales?» María dio un paso adelante con actitud protectora, activando sus instintos maternales. «Señor Wellington, realmente apreciamos su interés en Tommy, pero no estamos buscando caridad ni limosnas. Esto no es caridad, señora Martínez. Esto es negocio potencialmente revolucionario», respondió Richard, mientras su mente emprendedora corría a toda velocidad con emocionantes posibilidades. Tommy posee un don raro, la habilidad natural de llegar a los niños a los que los sistemas educativos convencionales fallan por completo.
Quiero estudiar sus métodos y ampliarlos. Madison observaba esa conversación crucial con creciente emoción y esperanza. ¿Podría ser realmente posible? ¿Podría Tommy convertirse en su maestro oficial en lugar de su amistad secreta? Pero la siguiente pregunta inocente de Tommy detuvo a todos en seco y los obligó a enfrentar verdades incómodas. Señor Wellington, ¿por qué todos esos maestros caros con títulos prestigiosos fallaron con Madison cuando ayudarla? ¿Aprender era en realidad bastante simple? La habitación se llenó de un pesado silencio. Richard comprendió que ese perspicaz niño de 7 años acababa de hacer la devastadora pregunta que exponía todo lo que estaba fundamentalmente mal con el sistema educativo en el que él había confiado y que había financiado ciegamente. En ese momento profundo, Richard Wellington entendió que el camino de aprendizaje de su hija estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande e importante de lo que nadie había imaginado posible, porque la trataban como si estuviera rota en lugar de diferente, dijo Richard en voz baja, mientras el peso de la simple pregunta de Tommy reverberaba en su mente como un terremoto. Intentaron forzar su cerebro dentro de métodos rígidos en lugar de descubrir y nutrir su estilo natural de aprendizaje. Tommy asintió con una sabiduría muy superior a sus 7 años. La mente de Madison funciona con imágenes, historias y conexiones. Cuando le muestro que 8 que el 7 significa 8 grupos de 7 amigos jugando juntos, lo entiende de inmediato y lo recuerda para siempre. Pero cuando los maestros solo escriben números en la pizarra y esperan memorización, es como si hablaran un idioma alienígena que no tiene sentido. María Martínez observaba este intenso intercambio con creciente inquietud y preocupación protectora. Las personas ricas y poderosas no visitaban su modesto apartamento para hablar de filosofía educativa, a menos que quisieran algo importante y potencialmente transformador. Señor Wellington, dijo con cuidado, con la voz firme a pesar del corazón acelerado, ¿qué es exactamente lo que está proponiendo para mi hijo? Richard miró a Madison, que ahora ayudaba a la primita de Tommy a pronunciar palabras difíciles con una paciencia que nunca había mostrado antes, y tomó la decisión monumental que alteraría sus destinos para siempre. Quiero financiar un programa educativo completamente experimental, dijo con voz que ganaba fuerza y convicción. Tommy trabajaría directamente con Madison y con otros niños que luchan desesperadamente en entornos académicos tradicionales. Documentaríamos cuidadosamente sus métodos revolucionarios. Crearíamos nuevos materiales de enseñanza basados en sus descubrimientos y probaríamos científicamente que cada niño puede aprender de manera brillante cuando se le enseña de acuerdo con su propia mente individual. Los ojos de Tommy se abrieron con emoción y posibilidades. ¿Quiere decir que podría ayudar de verdad a más niños como Madison? Niños que piensan que son tontos, pero que solo necesitan métodos diferentes. Cientos al inicio, potencialmente miles conforme expandamos el programa a nivel nacional. La emoción de Richard crecía exponencialmente a medida que la visión se cristalizaba en planes concretos. Empezaríamos en pequeño, un programa piloto cuidadosamente controlado con 10 estudiantes que han sido trágicamente etiquetados como discapacitados en el aprendizaje o casos sin esperanza. Si los métodos de Tommy resultan consistentemente exitosos, revolucionaríamos la educación en todo el país. Madison saltó de alegría pura. Papá, ¿eso significa que Tommy podría ser mi maestro de verdad en lugar de esos profesores malos que me hacen sentir tonta? Pero la expresión de María se ensombreció con preocupación y sospecha. ¿Y qué pasa con la infancia y la educación de Tommy? Tiene 7 años, señor Wellington. Pertenece a la escuela, aprendiendo y jugando, no trabajando para su imperio empresarial. Él absolutamente continuaría sus estudios, respondió Richard con firmeza. Programas acelerados diseñados para niños prodigio, tutores privados en cada materia, acceso a los mejores recursos educativos que el dinero pueda proporcionar. Tommy recibiría una educación digna de sus dones extraordinarios mientras, al mismo tiempo, compartía esos dones para transformar la vida de otros niños. Tommy miró pensativo entre su madre protectora
y el poderoso empresario, comprendiendo mucho más de lo que cualquier niño de 7 años debería sobre decisiones que cambian la vida y sus consecuencias. Ya no se trataba solo de ayudar a Madison. Se trataba de demostrar que un niño pobre del lado olvidado de la ciudad podía revolucionar la manera en que el mundo entero pensaba sobre el aprendizaje y el potencial humano. «Mamá», dijo Tommy en voz baja, con un tono inusualmente grave. «¿Recuerdas lo que siempre me dices? Que Dios le da a cada persona talentos especiales, precisamente para ayudar a otros que están sufriendo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, mientras emociones encontradas desgarraban su corazón. Su hijo milagroso estaba recibiendo oportunidades que ella nunca podría darle. Educación de élite, seguridad financiera, la posibilidad de cambiar incontables vidas. Pero el costo parecía enorme y aterrador. Tommy no era solo su hijo, era su milagro, su esperanza de escapar de la pobreza, su prueba de que los sueños podían sobrevivir a la tragedia. «Necesito tiempo para pensar y orar sobre esto», susurró, con la voz quebrada. «Por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite», respondió Richard suavemente, reconociendo la magnitud de lo que estaba pidiendo. «Pero, señora Martínez, quiero que entienda que Tommy no solo estaría ayudando a esos niños académicamente, les estaría salvando de años de sentirse inútiles y sin esperanza, exactamente como salvó a Madison de esa oscuridad devastadora. Mientras se preparaban para irse, Tommy agarró con fuerza la mano de Madison, con una expresión seria. «Pase lo que pase con las decisiones de los adultos, siempre seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Prométemelo». Madison asintió solemnemente, pero algo en el tono de Tommy sugería que ya intuía que su inocente amistad estaba a punto de transformarse en algo que ninguno de los dos podía imaginar ni controlar. La mañana siguiente traería la respuesta que cambiaría la vida de María, y con ella, el inicio de una revolución educativa que comenzó con la hija en apuros de un multimillonario desesperado, y un niño brillante que se negaba a permitir que alguien se sintiera estúpido, o sin esperanza nunca más. Pero antes, había algo crucial sobre Tommy, que María nunca le había contado a nadie. Un secreto de su pasado que haría que la ambiciosa propuesta de Richard fuera infinitamente más complicada y peligrosa de lo que él se imaginaba. El lunes por la mañana llegó con María Martínez sentada en la mesa de la cocina, mirando la tarjeta de presentación de Richard Wellington, mientras Tommy comía cereal y tarareaba feliz, completamente ajeno a que su futuro estaba en juego. Ella había pasado todo el fin de semana rezando, caminando de un lado a otro y luchando con la decisión más importante de sus vidas. «Mamá, pareces preocupada», observó Tommy, con sus ojos perceptivos estudiando su rostro. «Por la oferta del señor Wellington». María respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento de revelar la verdad que había ocultado durante 2 años. «Tommy, antes de darle mi respuesta al señor Wellington, hay algo sobre tu padre que nunca te conté. Algo sobre la verdadera razón de su muerte». La cuchara de Tommy se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué quieres decir?» «Papá murió en un accidente de construcción». «Es cierto, pero no toda la verdad». La voz de María temblaba mientras los dolorosos recuerdos salían a la superficie. Tu padre, Miguel, no era solo un obrero de la construcción. Estaba luchando contra el distrito escolar porque querían ponerte en clases de educación especial. Decían que tenías discapacidades graves de aprendizaje y que nunca triunfarías en una escuela regular. Los ojos de Tommy se abrieron de par en shock. Pero me encanta aprender. Soy bueno en la escuela. Ahora sí, mi hijo. Pero cuando tenías 5 años, no podías leer, no podías escribir tu nombre, no podías contar hasta 10. La maestra decía que tenías retraso en el desarrollo y quería separarte de los otros niños para siempre. Las lágrimas fluían libremente ahora. Tu padre pasaba todas las noches enseñándote él mismo, probando método tras método hasta que encontró formas que funcionaban para tu hermosa mente.
Tommy se quedó en silencio atónito, procesando esa revelación. Entonces yo era como Madison. Todos pensaban que era tonto. Exactamente como Madison. Tu padre descubrió que aprendías a través del movimiento, de las historias y de actividades prácticas. Creó juegos y aventuras que hacían que aprender fuera algo mágico para ti. La voz de María se rompió entre el dolor y el orgullo. El día que murió, volvía de otra reunión con la junta escolar, luchando por otros niños como tú. Estaba tan agotado de trabajar todo el día en la construcción y pelear contra el sistema toda la noche que se quedó dormido al volante. El peso de esa revelación colgaba pesadamente en la pequeña cocina. Tommy había heredado no solo el don de su padre para enseñar, sino también su misión apasionada de ayudar a los niños con dificultades a descubrir su potencial. Por eso tienes miedo de la oferta del señor Wellington, dijo Tommy en voz baja, con la comprensión reflejada en su joven rostro. Piensas que podría lastimarme luchar la misma batalla que mató a papá. María asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. Tommy se levantó y abrazó a su madre con fuerza. Mamá, ¿y si papá no murió en vano? ¿Y si esta es la manera de continuar su lucha, pero con personas poderosas ayudándonos en lugar de pelear contra nosotros? Esa tarde, María llamó a Richard Wellington con su respuesta. Señor Wellington, aceptaré su propuesta, pero con una condición. Necesita conocer toda la verdad sobre mi hijo antes de hacerlo el rostro de su revolución. Media hora después, Richard estaba sentado en su oficina, completamente atónito por la historia de María. Tommy no solo había aprendido a enseñar a niños con dificultades, él mismo había sido uno de ellos. Esto lo cambiaba todo. Hacía que los logros del niño fueran aún más notables y el impacto potencial exponencialmente mayor. Pero también lo volvía infinitamente más valioso para quienes quisieran explotar o silenciar lo que representaba. Richard levantó el teléfono e hizo una llamada que cambiaría las reglas del juego para siempre. Doctora Hawthorne, habla Richard Wellington. Necesito que diseñe la batería de evaluaciones educativas más completa que jamás haya creado. Estamos a punto de demostrar que su diagnóstico no estaba equivocado solo respecto a mi hija. 3 semanas después, el nuevo Centro de Innovación Educativa de la Fundación Wellington abrió en un almacén remodelado en el centro de Los Ángeles, deliberadamente ubicado entre Beverly Hills y East LA. Terreno neutral donde mundos distintos podían encontrarse de manera segura. Richard no escatimó en gastos para crear un entorno que se sintiera más como un parque de descubrimiento que como un aula tradicional. Madison recorrió los espacios abiertos y luminosos llenos de estaciones de aprendizaje, tecnología interactiva y rincones cómodos de lectura, con el corazón latiendo de emoción y miedo. Ese día conocería a los otros 9 niños elegidos para el programa experimental de Tommy. Chicos que, como ella, habían sido etiquetados como casos sin esperanza por la educación tradicional. Bienvenidos a nuestra aventura de aprendizaje, anunció Tommy al pequeño grupo de niños nerviosos y padres escépticos. Con apenas 7 años, de algún modo se ganaba el respeto y la atención de manera natural. Sé que todos aquí han escuchado que no pueden aprender bien. Lo sé porque me dijeron lo mismo hace apenas 2 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los padres intercambiaron miradas de asombro mientras los niños observaban a Tommy con nueva esperanza brillando en sus ojos. La verdad es que no existe un niño que no pueda aprender, continuó Tommy, con una voz que transmitía convicción más allá de su edad. Solo existen niños que aún no han encontrado su lenguaje de aprendizaje. Hoy comenzaremos a descubrir qué idioma habla la mente brillante de cada uno de ustedes. La doctora Patricia Hawthorne observaba desde la esquina, con la carpeta lista para documentar lo que esperaba que fuera otro fracaso educativo. Había aceptado evaluar el programa únicamente para demostrar que algunos niños eran, de hecho, inenseñables, protegiendo así el sistema tradicional de lo que consideraba falsas esperanzas peligrosas. Tommy comenzó con Marcus,
un niño afroamericano de 8 años que había sido expulsado de 3 escuelas por problemas de conducta. En cuestión de minutos, Tommy comprendió que Marcus no era desafiante. Era un aprendiz kinestésico atrapado en un entorno de siéntate quieto y cállate. Marcus, ¿quieres ayudarme a enseñar a todos sobre la suma construyendo algo genial?, preguntó Tommy. Durante la siguiente hora, Marcus construyó elaboradas torres de bloques mientras aprendía conceptos matemáticos a través de la creación física. Sus problemas de conducta desaparecieron por completo cuando sus manos estaban ocupadas y su mente desafiada de manera adecuada. La doctora Hawthorne observaba con asombro creciente mientras Tommy transformaba a cada niño problema en un aprendiz comprometido. Sarah Siegel, etiquetada como gravemente disléxica, comenzó a leer fluidamente cuando Tommy le mostró cómo las letras podían bailar y contar historias. James, diagnosticado con TDAH severo, se concentró durante horas cuando las lecciones incorporaban movimiento y ritmo. Pero la transformación más sorprendente fue la de la propia Madison. Rodeada de niños que comprendían sus dificultades, floreció como una tutora confiada y alentadora, ayudando a otros a descubrir sus fortalezas, tal como Tommy la había ayudado a ella. «Esto es imposible», susurró la doctora Hawthorne a Richard mientras observaban a 10 niños inenseñables participar en complejas actividades de aprendizaje con alegría y éxito. Estos resultados violan todo lo que sabemos sobre las discapacidades de aprendizaje. Tal vez, respondió Richard en voz baja. Todo lo que sabemos está equivocado. Al final de la primera semana, cada niño había mostrado una mejora medible. Pero lo más importante era que habían empezado a verse de manera diferente, no como rotos o tontos, sino como aprendices con dones únicos esperando ser descubiertos. Sin embargo, la noticia del éxito del programa se estaba propagando rápidamente en los círculos educativos, y no todos estaban complacidos. Esa noche, Richard recibió una llamada telefónica que lo heló hasta los huesos. «Señor Wellington, habla el Dr. Frederick Morrison de la Junta Nacional de Estándares Educativos. Necesitamos discutir inmediatamente su programa experimental no autorizado». La revolución había comenzado, pero ya se movilizaban poderosas fuerzas para detenerla, antes de que pudiera amenazar el orden establecido que había fallado a tantos niños durante tanto tiempo. «Está jugando con fuego, Wellington». La voz del Dr. Morrison crujía a través del altavoz en la oficina de Richard, con una hostilidad apenas contenida en cada palabra. Este programa no regulado suyo está dando falsas esperanzas a las familias y socavando los protocolos educativos establecidos que existen por buenas razones. Richard se recostó en su silla de cuero, estudiando los informes preliminares de datos esparcidos sobre su escritorio. Después de apenas un mes, el programa de Tommy mostraba resultados que parecían demasiado buenos para ser verdad. ¿Qué es exactamente lo que está amenazando, Dr. Morrison? No estoy amenazando nada. Le informo que el Departamento de Educación del Estado llevará a cabo una investigación exhaustiva de su centro. Si encontramos violaciones a los estándares educativos o evidencia de daño psicológico a estos niños vulnerables, los cerraremos de forma permanente. La línea se cortó, dejando a Richard mirando el teléfono con creciente inquietud. Había esperado cierta resistencia, pero el veneno en la voz de Morrison sugería que esto iba mucho más allá de una simple preocupación profesional. Mientras tanto, en el centro de innovación Tommy estaba completamente absorto en ayudar a Jennifer, una niña de 9 años. Años que había sido educada en casa después de que 5 escuelas distintas la declararan discapacitada intelectual. Había pasado días inmóvil, aparentemente incapaz de procesar información, hasta que Tommy notó su dedo trazando patrones invisibles sobre el escritorio. «Jennifer, ¿estás dibujando algo?», preguntó suavemente. Por primera vez en semanas, ella levantó la vista y asintió tímidamente. «¿Puedes mostrarme lo que estás dibujando?». Jennifer tomó una hoja de papel y comenzó a crear intrincados patrones geométricos
con una precisión matemática que dejó a Tommy sin aliento. Aquella niña, considerada discapacitada, estaba resolviendo inconscientemente relaciones espaciales complejas que ponían a prueba a estudiantes universitarios. Jennifer, estos patrones son increíbles. ¿Sabías que siguen las mismas reglas que las ecuaciones de álgebra? En menos de una hora, Jennifer estaba resolviendo problemas matemáticos avanzados al traducirlos a su lenguaje visual de patrones. La niña, etiquetada como discapacitada, era en realidad superdotada en formas que las pruebas tradicionales no podían medir. Madison observó este avance con creciente confianza en los métodos de Tommy, pero también con creciente preocupación por las conversaciones de adultos que había escuchado. Personas importantes estaban haciendo preguntas sobre su programa, y no eran preguntas amistosas. Tommy, susurró durante el recreo, creo que algunos adultos están intentando detener nuestra escuela. La expresión de Tommy se volvió seria, muy por encima de sus años. Madison, ¿recuerdas lo que me contó mi mamá sobre mi papá? A veces, cuando ayudas a la gente, otros se asustan porque el cambio amenaza sus trabajos y su poder. Pero nosotros solo estamos ayudando a los niños a aprender. ¿Cómo puede ser malo? No es malo para los niños, explicó Tommy con una sabiduría que no debería existir en un niño de 7 años. Pero si demostramos que muchos niños no son realmente discapacitados de aprendizaje, entonces algunos adultos que ganan dinero, manteniendo a los niños en programas especiales, podrían perder sus empleos. Esa tarde llegaron visitantes inesperados al centro de innovación. El Dr. Morrison apareció con 2 psicólogos infantiles, un inspector estatal y una mujer de rostro severo con un maletín lleno de documentos legales. Estamos aquí para realizar evaluaciones psicológicas obligatorias a todos los niños de este programa, anunció Morrison, con un tono que sugería que esperaba encontrar serios problemas. Hemos recibido quejas de que estos niños están siendo sometidos a técnicas experimentales que podrían causar daños psicológicos permanentes. Richard sintió que se encendían sus instintos protectores. ¿Quejas de quién? Todos los padres aquí han visto una mejora notable en sus hijos. Informes anónimos de profesionales educativos preocupados, respondió fríamente Morrison. Estos niños serán evaluados individualmente para determinar si han sufrido efectos adversos por sus métodos no regulados. Lo que sucediera a continuación validaría todo lo que Tommy había logrado, o destruiría el programa, antes de que pudiera cambiar más vidas. Cuando los funcionarios comenzaron a separar a los niños para las pruebas individuales, Tommy tomó una decisión que obligaría a todos a enfrentar la verdad sobre quién protegía realmente los intereses de los niños. Esperen, dijo, adelantándose con un valor extraordinario. Antes de que los evalúen a ellos, quiero que me evalúen a mí. Quiero que me den las mismas pruebas que hicieron pensar a todos que yo tenía discapacidades de aprendizaje hace 2 años. La sala quedó en silencio cuando un niño de 7 años desafió a todo el sistema educativo para que demostrara que sus métodos eran válidos. Eso es altamente irregular, protestó Morrison, claramente incómodo con el desafío inesperado de Tommy. Niño, no entiendes la complejidad de estas evaluaciones. Entonces explíquemelo, respondió Tommy con una seguridad sorprendente. Si se supone que estoy enseñando a otros niños, ¿no debería poder aprobar la prueba que ellos reprobaron? A menos que esas pruebas en realidad no midan lo que dicen medir. La doctora Patricia Hawthorne dio un paso al frente, con su curiosidad profesional superando la evidente incomodidad de sus colegas. En realidad, esto podría proporcionar datos comparativos valiosos. Si Tommy fue diagnosticado con discapacidades de aprendizaje y las ha superado, necesitamos entender cómo. Richard observaba esta confrontación con un orgullo y un terror que crecían a la par. Tommy estaba a punto de exponer los fallos fundamentales del sistema que había fallado a tantos niños. Pero el costo personal podía ser devastador. Muy bien, aceptó a regañadientes el Dr. Morrison. Pero cuando este niño fracase en estas evaluaciones estandarizadas,
tendremos la prueba definitiva de que su programa crea falsa confianza en lugar de verdadero aprendizaje. Durante las siguientes 3 horas, Tommy se sometió a la misma batería de pruebas que lo habían catalogado como retrasado en el desarrollo apenas 2 años antes. Evaluaciones de coeficiente intelectual, exámenes de discapacidades de aprendizaje, pruebas de comportamiento y mediciones de rendimiento académico diseñadas para clasificar a los niños en cajas ordenadas y manejables. Madison y los demás niños esperaban ansiosamente en el espacio principal de aprendizaje, mientras los adultos decidían su destino en salas de conferencias cercanas. La atmósfera se sentía como una sala de juicios donde los sueños infantiles estaban siendo juzgados. Cuando finalmente Tommy salió de la sala de pruebas, su rostro era indescifrable. El Dr. Morrison y su equipo se agolparon sobre los resultados, y sus expresiones pasaron de la confianza a la confusión y luego a algo cercano al asombro. Los resultados son muy inusuales, anunció Morrison, con la voz tensa. Según las evaluaciones de hoy, Tommy Martínez puntúa en el percentil 99 de inteligencia. Demuestra habilidades avanzadas de resolución de problemas y no muestra señales de discapacidades de aprendizaje en absoluto. Pero eso es imposible, intervino la doctora Hawthorne, barajando frenéticamente los papeles. Su diagnóstico original de hace 2 años indicaba retrasos severos en el desarrollo. Los niños no simplemente superan limitaciones cognitivas fundamentales. Tommy dio un paso al frente con una dignidad que silenció la sala. Doctora Hawthorne, puedo ver mis resultados originales. Con manos temblorosas, ella le entregó el archivo que casi había destruido su futuro educativo. Tommy estudió los documentos durante varios minutos antes de hablar. Estas pruebas medían qué tan bien me adaptaba a sus métodos de enseñanza, no que también podía realmente aprender. Cuando me evaluaron en lectura, usaron palabras que no significaban nada para un niño de 5 años de mi vecindario. Cuando probaron mis habilidades matemáticas, usaron números abstractos en lugar de problemas del mundo real con los que pudiera relacionarme. Miró directamente al Dr. Morrison. Ustedes no estaban evaluando mi inteligencia. Estaban evaluando mi familiaridad con las referencias culturales de clase media y con los estilos de enseñanza tradicionales. La sala estalló en murmullos incómodos mientras las implicaciones de la afirmación de Tommy se hundían en todos. Si su diagnóstico había estado equivocado, ¿cuántos otros niños habían sido mal etiquetados? ¿Cuántas mentes brillantes habían sido descartadas porque no se conformaban a las expectativas estandarizadas? Además, continuó Tommy, con su voz de 7 años cargando el peso de generaciones de niños fallados por el sistema. Cada chico en este programa ha mejorado drásticamente, no porque bajamos los estándares, sino porque elevamos nuestras expectativas y cambiamos nuestros métodos para adaptarlos a cómo funciona realmente su mente. La doctora Hawthorne miraba los resultados en sus manos, viendo cómo se desmoronaba toda su visión profesional. Si esto es cierto, si hemos estado diagnosticando sistemáticamente a los niños basándonos en prejuicios culturales y metodológicos, entonces miles de niños han sido privados de su potencial, terminó Richard en voz baja. Y el sistema necesita ser reconstruido completamente desde cero. El rostro del Dr. Morrison se había puesto pálido al darse cuenta de las consecuencias legales y profesionales. Si esto se hacía público, desencadenaría investigaciones sobre cada diagnóstico de discapacidad de aprendizaje, cada colocación en educación especial, cada niño al que se le había dicho que no era lo suficientemente inteligente para tener éxito. Esta conversación nunca ocurrió, dijo desesperado. Estos resultados son inconclusos. Necesitamos pruebas más extensas antes de sacar conclusiones. Pero Tommy sacudió la cabeza con una sabiduría triste. Dr. Morrison, no puede ocultar la verdad para siempre. Estos niños merecen algo mejor que ser almacenados en sistemas que no creen en ellos. Mientras los funcionarios recogían apresuradamente sus materiales y se preparaban para irse, quedó claro que Tommy no solo había aprobado sus pruebas,
Había expuesto la bancarrota fundamental de todo el enfoque hacia las diferencias de aprendizaje. La revolución ya no era solo sobre un programa experimental. Se trataba de reinventar cómo la sociedad veía el potencial de los niños y de quién decidía qué mentes valía la pena desarrollar. Pero las revoluciones traen consecuencias peligrosas, y la gente poderosa estaba a punto de dar su siguiente paso para proteger el statu quo, que los había hecho ricos e influyentes. Esa noche, el teléfono de Richard sonó con la llamada que tanto temía. Su viejo amigo y también multimillonario, Charles Petton, presidente de la mayor empresa de pruebas educativas de Estados Unidos, habló con una furia apenas contenida. «Richard, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Tu pequeño experimento está amenazando una industria de $50,000 millones. ¿Tienes idea de cuántos empleos, cuántas compañías, cuántas carreras dependen del sistema actual? Charles, estamos ayudando a niños que han sido descartados por ese sistema. ¿Cómo puede ser eso una amenaza? Porque si pruebas que las discapacidades de aprendizaje son en gran parte fabricadas por métodos de enseñanza inadecuados, cada programa de educación especial, cada empresa de pruebas, cada intervención farmacéutica se vuelve cuestionable. Estamos hablando del colapso completo de todo un sector de la economía». Richard sintió todo el peso de lo que habían descubierto. Esto ya no se trataba solo de educación. Se trataba de poder, dinero y control institucional sobre cómo la sociedad clasificaba y limitaba el potencial de los niños. Entonces, ¿qué sugieres que haga? ¿Abandonar a estos niños para proteger las ganancias corporativas? Sugiero que tengas mucho cuidado con los enemigos que estás creando, respondió Charles fríamente. Algunas personas no dudarán en destruirte a ti y todo lo que has construido para proteger sus intereses. La amenaza era clara. El imperio empresarial de Richard, la seguridad de su familia e incluso el propio centro de innovación podían convertirse en objetivos si continuaban desafiando fuerzas económicas tan poderosas. A la mañana siguiente llegaron noticias devastadoras. María Martínez llamó a Richard llorando, con la voz temblorosa de miedo y rabia. «Señor Wellington, se llevaron a Tommy». «¿Qué quiere decir con que se lo llevaron?» «Servicios de protección infantil vinieron esta mañana con una orden judicial. Dijeron que informes anónimos afirmaban que yo estaba explotando a mi hijo, obligándolo a trabajar en lugar de asistir a una escuela adecuada. Lo pusieron bajo custodia temporal mientras dure una investigación completa». La sangre de Richard se heló. No era una coincidencia. Alguien estaba utilizando el sistema legal para neutralizar a Tommy antes de que pudiera exponer más verdades incómodas. En el centro de innovación, Madison y los demás niños esperaban ansiosos a su maestro, que nunca llegó. Sin la guía tranquila de Tommy, varios comenzaron a retroceder a sus antiguos patrones de frustración y desesperanza. «¿Dónde está Tommy?», preguntó Madison urgentemente a su padre. «Los otros niños lo necesitan. Yo lo necesito». Richard se arrodilló junto a su hija, con el corazón roto al intentar explicarle la corrupción de los adultos a una niña. «Algunas personas están intentando detener nuestro programa, cariño. Se llevaron a Tommy temporalmente». «¿Pero por qué? Estamos aprendiendo, estamos felices, estamos demostrando que no somos tontos». «Exactamente. Y eso amenaza a quienes se benefician de mantener a los niños etiquetados como discapacitados de aprendizaje». Los ojos de Madison ardieron con una ira inusual para una niña de 8 años. «Eso no es justo. Tommy me salvó. Nos salvó a todos». Esa tarde, Richard tomó la decisión más importante de su vida. Convocó a una conferencia de prensa de emergencia, sabiendo que lo convertiría en un enemigo irreversible de gente poderosa, pero incapaz de abandonar a los niños que habían encontrado esperanza en el enfoque revolucionario de Tommy. «Señoras y señores», anunció a los medios reunidos, «estoy aquí para exponer un fracaso sistemático en cómo educamos a nuestros niños más vulnerables. El sistema actual no solo no los ayuda, los daña activamente al convencerlos de que son intelectualmente inferiores, cuando en realidad son mentes brillantes atrapadas en métodos de enseñanza inapropiados.
Presentó la historia de Tommy, las mejoras dramáticas en los 10 niños y la evidencia de que las pruebas tradicionales estaban culturalmente sesgadas y metodológicamente defectuosas. Un niño de 7 años demostró en 3 horas lo que los expertos en educación no pudieron ver en décadas. No estamos midiendo la inteligencia de los niños. Estamos midiendo su conformidad con expectativas culturales estrechas. La respuesta fue inmediata y explosiva. Grupos de defensa educativa exigieron investigaciones. Padres de niños con necesidades especiales inundaron las redes sociales con sus propias historias de diagnósticos erróneos y fracasos institucionales. Las acciones de las principales compañías de pruebas comenzaron a desplomarse mientras los inversionistas comprendían la magnitud de la posible responsabilidad. Pero la respuesta más importante vino de una fuente inesperada. Tommy, viendo la conferencia de prensa desde su hogar temporal de acogida, logró llamar a la línea privada de Richard. «Señor Wellington». Su pequeña voz transmitía una determinación que muchos adultos el doble de su edad no tenían. «Quiero testificar en la audiencia de mañana. Quiero decirles yo mismo que ningún niño debería ser considerado demasiado tonto para aprender». Las líneas de batalla estaban trazadas. Al día siguiente, un niño de 7 años se presentaría ante un juez para determinar si el futuro de la educación para millones de niños estaría definido por la revolución o por la represión. Las apuestas no podían ser más altas. Y Tommy Martínez estaba a punto de convertirse en el niño más importante de Estados Unidos. La sala del tribunal estaba abarrotada más allá de su capacidad, cuando Tommy Martínez, vestido con su única camisa buena, caminó con paso firme hacia el estrado de los testigos. Las cámaras de televisión captaron cada paso del niño de 7 años que se había convertido en el símbolo de una revolución educativa. Mientras tanto, manifestantes y partidarios llenaban el pasillo exterior, coreando consignas opuestas sobre los derechos de los niños y la protección institucional. La jueza Margaret Chen miró a Tommy con una mezcla de preocupación y curiosidad. En 30 años en el estrado, nunca había presidido un caso en el que el testimonio de un niño pudiera potencialmente transformar toda una industria. «Tommy, ¿entiendes por qué estás aquí hoy?», preguntó suavemente. «Sí, su señoría. Estoy aquí porque algunos adultos creen que niños como yo estamos demasiado rotos para aprender. Y otros adultos creen que solo aprendemos de manera diferente. Hoy vamos a descubrir quién tiene razón». El abogado del doctor Morrison se levantó con agresividad. «Su señoría, este niño ha sido manipulado por intereses poderosos para socavar las medidas educativas legítimas. Su testimonio debería descartarse como propaganda ensayada». Tommy se giró hacia el abogado, su voz infantil cargada de una claridad sorprendente. «Señor, nadie me entrenó para fallar esas pruebas hace 2 años. Nadie me entrenó para sentirme estúpido cada día, hasta que mi papá me enseñó que mi mente simplemente funciona diferente. Y nadie entrenó a Madison Wellington para llorar todas las noches hasta quedarse dormida, hasta que nos hicimos amigos». Desde la galería, Madison se levantó de manera espontánea. «Tommy dice la verdad. Él me salvó de creer que estaba condenada para siempre». «Y a mí también», gritó Marcus poniéndose de pie. «Yo no soy un mal chico. Solo necesitaba moverme mientras aprendía». Uno por uno, los 10 niños del Centro de Innovación se levantaron, mientras las lágrimas corrían por los rostros de sus padres al ver cómo sus hijos, antes considerados discapacitados, hablaban ahora con confianza e inteligencia que la educación tradicional nunca había reconocido. La jueza Chen pidió orden, pero sus propios ojos estaban húmedos ante esta muestra sin precedentes de valentía infantil. Tommy continuó su testimonio con devastadora precisión. «Su señoría, quiero leerle algo». Sacó un papel arrugado. «Esto es de mi diagnóstico original. El sujeto demuestra severas limitaciones cognitivas, incapacidad para procesar información secuencial y probable discapacidad intelectual que requerirá asistencia especial de por vida».
Levantó la vista hacia la abarrotada sala. Ese era yo hace 2 años. Hoy enseño matemáticas avanzadas y habilidades de lectura a otros niños. ¿O soy el primer milagro en la historia de la medicina? ¿O esas pruebas estaban equivocadas sobre lo que yo podía hacer? La doctora Hawthorne se levantó de su asiento. Con la compostura profesional completamente quebrada. Su señoría, yo escribí ese diagnóstico. Estaba equivocada, completamente, devastadoramente equivocada. La inteligencia de este niño nunca estuvo afectada. Nuestros métodos estaban afectados. Nuestra comprensión estaba afectada. Nuestros prejuicios estaban afectados. La sala estalló cuando la experta educativa que había construido su carrera diagnosticando discapacidades de aprendizaje admitió públicamente un fracaso sistemático. Además, continuó la doctora Hawthorne, con una voz que se volvía más firme, después de revisar los métodos y resultados de Tommy, creo que hemos estado diagnosticando erróneamente a miles de niños cada año. No estamos identificando discapacidades de aprendizaje. Las estamos creando mediante enfoques de enseñanza inapropiados y pruebas sesgadas culturalmente. El Dr. Morrison saltó furioso. Patricia, estás destruyendo tu propia carrera. Piensa en lo que estás diciendo. Estoy pensando en cada niño al que etiqueté erróneamente, replicó con firmeza. Estoy pensando en el padre de Tommy, que murió luchando por el potencial de su hijo mientras yo lo estaba aplastando sistemáticamente con mi ignorancia. Tommy bajó del estrado y caminó directamente hacia la doctora Hawthorne. Frente a cientos de testigos, extendió su pequeña mano y dijo: Doctora Hawthorne, gracias por ser lo bastante valiente para admitir que estaba equivocada. Eso es lo que hacen los verdaderos científicos cuando descubren una nueva verdad. El momento fue capturado por todas las cámaras en la sala. Un niño de 7 años ofreciendo perdón y sabiduría al adulto que casi había destruido su futuro. El fallo de la jueza Chen fue rápido y contundente. Este tribunal determina que el programa de innovación educativa del demandante no causa ningún daño a los niños participantes y, de hecho, demuestra beneficios notables. Además, este caso revela serias dudas sobre las prácticas diagnósticas actuales que justifican una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales y federales. Miró directamente a Tommy. Joven, nos has mostrado que la mayor discapacidad de nuestro sistema educativo es su incapacidad de reconocer el brillo individual de los niños. Tu valentía al decir la verdad al poder me da esperanza para el futuro. 6 meses después, los centros de innovación de la Fundación Wellington se habían expandido a 12 ciudades en todo Estados Unidos. Tommy, ahora con 8 años, fue reconocido oficialmente como el consultor educativo más joven de la historia, trabajando con programas de formación docente en todo el país, mientras continuaba con sus propios estudios acelerados. Madison Wellington se había convertido en la mejor alumna de su grado en la Academia Prestige, no gracias a adaptaciones especiales, sino mediante métodos de enseñanza que respetaban la manera en que su mente procesaba naturalmente la información. Los otros 9 niños del programa original prosperaban en escuelas que habían reestructurado por completo sus enfoques hacia las diferencias individuales en el aprendizaje. La doctora Patricia Hawthorne había dejado su práctica privada para liderar investigaciones sobre evaluaciones educativas culturalmente sensibles, dedicando su carrera a deshacer el daño que ella misma había contribuido a crear. Y María Martínez había regresado a la escuela, cursando una carrera en política educativa, decidida a garantizar que ninguna otra familia enfrentara las mismas luchas que le costaron la vida a su esposo y casi destruyeron el potencial de su hijo. Mientras Tommy se sentaba bajo su roble favorito en la escuela primaria Riverside, ahora enseñando a un grupo cada vez mayor de niños durante el recreo, reflexionaba sobre cómo todo había comenzado con la hija solitaria de un multimillonario que pensaba que era tonta. Tommy, dijo Madison,
sentándose a su lado como hacía todos los días después de sus clases. ¿Crees que de verdad estamos cambiando las cosas? Tommy sonrió, observando a los niños más pequeños descubrir que aprender podía ser algo mágico en lugar de doloroso. Madison, ¿recuerdas lo que me preguntaste aquel primer día? Dijiste que yo le estaba enseñando mal a ese niño. Lo recuerdo. Tenías razón. Todos estábamos enseñando mal a todos, incluso quienes se suponía que eran expertos. Pero descubrimos cómo hacerlo bien. Madison sonrió ampliamente. Entonces, no solo me ayudaste a aprender matemáticas, ayudamos a que todos aprendieran a aprender. Exactamente, respondió Tommy con los ojos brillando con la misma sabiduría que había iniciado su increíble viaje. Y esa es la lección más importante de todas. Todos son brillantes, solo hay que encontrar la manera correcta de dejar que esa brillantez brille. Mientras el sol de la tarde se ponía sobre el patio de juegos, donde había comenzado su amistad, Tommy Martínez y Madison Wellington continuaban con su misión de demostrar que ningún niño